¿Quién ha visitado las mejores galerías del mundo y disfrutado emocionado de sus obras maestras? Ahora les mostraremos absolutamente gratis una imagen exclusiva que nadie ha visto antes. Las pinturas en este video, por su belleza y significado, superan a las grandes obras expuestas en el Louvre, el Museo Metropolitano y la Galería Uffizi juntas. Así que ahora verán ante ustedes 50 tonos de Júpiter, una paleta tan rica que solo está al alcance del universo. Cable, suscríbete y subtítulos. Un día a los astrónomos se les ocurrió la idea de enviar una estación interplanetaria automática al objeto más grande del sistema solar, Júpiter. Y así, el 5 de agosto de 2011, esto sucedió. En el proyecto Nuevos Horizontes, la sonda Yuna fue enviada con éxito al gigante gaseoso para estudiarlo junto a sus lunas. 5 años después, en 2016, la nave entró en una órbita polar. Desde entonces, la sonda envía regularmente grandes paquetes de datos a la Tierra, y los científicos los descifran poco a poco. Por eso recibimos imágenes nuevas de Júpiter y sus lunas regularmente, aunque no de inmediato. De hecho, mucha información todavía está siendo procesada, pero la que ya ha sido descifrada demuestra que la JunoCam ha valido totalmente la inversión. Es una de las mejores cámaras jamás instaladas en sondas, aunque originalmente este instrumento, integrado en la estación automática, no estaba entre las prioridades. Ahora la NASA cambió de opinión y abrió la base de datos de imágenes de la JCM, permitiendo que usuarios externos las procesen artísticamente. Los resultados son impresionantes. ¿Qué fue exactamente lo que vio Yunona en Júpiter? ¿Qué secretos reveló para el público de la Tierra? Ella penetró en la esencia misma de los gigantes. Quedó un poco deslumbrada por los relámpagos brillantes. Admiró las auroras polares y también descubrió el secreto más importante de nuestro gigante. La única cámara en la sonda comenzó a grabar prácticamente desde el momento en que alcanzó la órbita de Júpiter. Durante el sobrevuelo sobre el gigante, a una velocidad de 208.000 km por hora, Yunona vio el polo norte del planeta. Su ciclón central es una gran rueda en forma de anillo de casi 3.000 km de diámetro, rodeada por 8 tormentas más pequeñas que giran en sentido antihorario. Estos ciclones suelen ser casi la mitad de grandes que los del polo sur. Yunona registró temperaturas en la zona entre 83 y 13 grados Celsius. Las condiciones en Júpiter, como su rotación y gran presión atmosférica, impiden que las tormentas se separen o se unan en una sola y gigantesca. Por eso podemos observar patrones sorprendentes formados por gases mortales que giran a enormes velocidades. ¿Por qué la imagen del polo norte de Júpiter varía en el infrarrojo? El asunto es que cuando la sonda se acercó a esta zona, estaba sumida en la noche polar, por lo que no fue posible ver los ciclones a la luz del sol de inmediato. Uno necesitará acercarse al enorme cúmulo de tormentas al menos 4 veces más para fotografiar completamente todas las áreas del Polo Norte, así que todavía nos esperan muchas sorpresas. ¿Qué otros secretos de este enorme polo joviano ha revelado Juno hasta el día de hoy? En primer lugar, confirmó la existencia de una gran mancha de rayos X, que solo puede detectarse en el rango correspondiente. Fue descubierta por primera vez por el aparato Chandra, pero a Juno le corresponde estudiar este fenómeno con más detalle y posiblemente entender su naturaleza. La estación automática mostró al mundo un evento espectacular: auroras polares a gran escala. Por cierto, Júpiter también sorprendió, pero no por la belleza del fenómeno, sino porque puede generar auroras polares por sí mismo. El fenómeno en Júpiter ocurre por su rápida rotación y fuerte campo magnético, no por el viento solar. ¿Qué momentos interesantes se destacan durante la misión de Juno? A finales del verano de 2016, Juno tuvo su máximo acercamiento a Júpiter, a 11.000 kilómetros por encima de la capa superior de nubes, lo que resultó en una serie de imágenes impresionantes. En ellas se pueden ver espirales y remolinos de colores absolutamente inimaginables. Gracias a esto no solo vemos un mundo lejano como si fuera con nuestros ojos, y nos sumergimos en él, sino que también entendemos mejor cómo se forma la capa de nubes de Júpiter.
Astrónomos aficionados procesaron estas imágenes para hacerlas más realistas y comprensibles. ¿Qué opinan? Lo lograron. ¿Sabían que en Júpiter existen verdaderos chorros de plasma que están lejos de los peligrosos y espectaculares jets que provienen de los magnetares? El campo magnético de Júpiter provoca estos chorros, y Juno fotografió su efecto en la atmósfera del gigante. Astrofísicos de Estados Unidos y China describieron en la revista National Communication la posible existencia de flujos de plasma en capas magnéticas de Júpiter. Ahora estas suposiciones teóricas se han confirmado. Las imágenes de la sonda Juno captaron varios chorros, incluido el N3. Además, la estación automática captó un momento único, cuando algunos tipos de nubes se elevaban por encima de las demás, de manera similar a las nubes de tormenta en la Tierra. Además, Juno captó corrientes atmosféricas en chorro que forman el aspecto reconocible del planeta. Estas estructuras, como arroyos paralelos, fluyen de oeste a este y viceversa, con vientos de cientos de millas por hora. En la Tierra, por suerte, huracanes de tal fuerza aún no se han registrado. ¿Qué característica de la atmósfera de Júpiter genera más debates y atrae una atención constante? Por supuesto, la Gran Mancha Roja es un huracán global que los terrícolas han estado observando durante 3 siglos. Juno logró fotografiar el interior de esta tormenta desde una altitud de 8.000 kilómetros. Ningún otro sonda había logrado acercarse tanto a este monstruo. La sonda espacial cambió la idea sobre la ubicación del huracán. Antes se pensaba que estaba por encima de todas las demás tormentas, pero Juno descubrió que no es así. La tormenta, como un remolino sangriento, se adentra aproximadamente 300 kilómetros en el interior del pastel de capas gaseosas de Júpiter. La atmósfera de Júpiter es un verdadero paraíso para los huracanes. Algunos de ellos duran solo unos días, mientras que otros tienen tamaños increíbles y rugen durante siglos. Basta con ver la imagen tomada por Juno en el verano de 2020. Así es como se ve toda la atmósfera de Júpiter. En ella no hay ni un solo rincón de tranquilidad. Pero sin duda, ningún huracán puede competir dignamente con la Gran Mancha Roja. Tan solo su tamaño es impresionante. Dentro de ella podrían caber 3 planetas del tamaño de la Tierra. Hace un siglo la Gran Mancha Roja medía 40.000 kilómetros por 14.000 kilómetros. Ahora se ha reducido casi a la mitad, pero la velocidad del viento sigue siendo la misma. Más de 600 kilómetros por hora. ¿Hay relámpagos en Júpiter? ¿Dónde más podrían estar si no es en este gigante? A diferencia de la Tierra, aquí la atmósfera no tiene nubes de vapor de agua, sino gases mortales para el ser humano. Las nubes de amoníaco están cerca de los polos sur y norte, mientras que en la Tierra este fenómeno sucede más cerca de la superficie. El Ecuador está atravesado por descargas eléctricas 10 veces más potentes que las de la Tierra. Así es como las vio Junona. El tono verdoso se debe a la gran cantidad de amoníaco, pero la razón por la que los rayos se producen principalmente en el polo norte de Júpiter aún debe ser determinada por los científicos. ¿Pero acaso la sonda solo estudió detenidamente a nuestro temible vecino? ¿Qué logró ver Junona en el entorno cercano del gigante gaseoso? La nave capturó con éxito varias de las lunas más grandes de Júpiter: Io, Europa y Ganímedes. La sonda estudió Io de cerca, acercándose a solo 1.500 kilómetros de su superficie. Este satélite es famoso por su increíble actividad volcánica, lo cual probablemente se explica por su proximidad a un cuerpo celeste tan enorme como Júpiter. Sea como sea, Io es el satélite más activo de todo el sistema solar. Uno descubrió enormes lagos de lava y también detectó un volcán ecuatorial que no había sido observado por ninguna otra sonda antes. Los datos antes usados por los científicos han sido precisados. Los astrónomos pensaban que no eran lagos, sino flujos de lava, pero la sonda Juno aclaró completamente la situación, ya que Io está en constante actividad geológica y su superficie cambia con el tiempo, por lo que las próximas misiones regionales podrían ver un relieve algo diferente. Por cierto, las sondas que pasaron cerca de Io no ignoraron el volcán ecuatorial. Probablemente aún no existía. Apareció en los últimos 20 años por su tamaño,
mide unos 177 kilómetros de ancho. Se puede apreciar la intensa actividad de este cuerpo celeste. ¿Qué otros detalles del relieve de Io se reinterpretaron tras el estudio de esta sonda? En primer lugar está la famosa Patera Loki, un lago de lava de 200 kilómetros de diámetro que incluso desde una distancia tan enorme brilla como si fuera obsidiana. En las imágenes se distinguen claramente islas que, al parecer, están hechas del mismo material que el líquido del lago, pero que con el tiempo se han solidificado. Estas áreas de tierra, según las imágenes de los Voyager y Galileo, no cambian con los años, manteniendo aproximadamente el mismo diámetro de unos 3 kilómetros. Su ubicación también es inmutable, es decir, son estructuras estables y no flotantes. ¿Recuerdan lo que dijo Voland? En la obra inmortal de Bulgakov, El maestro y Margarita, le recordó que, aunque lo deseaba, el mundo está lleno de sombras. Las de árboles, objetos, edificios y personas. Pero algunas no son solo nominales, como la de Ganímedes, que aparece en la historia de la cosmonáutica y proyecta regularmente sobre Júpiter. Antes de que Juno llegara, los científicos ya conocían este fenómeno, pero la sonda lo fotografió de cerca. ¿Cuál era el secreto de Júpiter mencionado al inicio? Es hora de revelarlo. El secreto está relacionado con el núcleo del planeta, cuya idea Juno transformó totalmente. Se sabe que el núcleo tiene unas 10 veces la masa de la Tierra y mide cerca de 1,5 diámetros terrestres. Pero eso es prácticamente todo lo que sabíamos sobre la parte estructural más importante de Júpiter. Además, los astrofísicos pensaban que el núcleo de Júpiter, por analogía con otros planetas, era sólido y estable, pero resultó que no era así en absoluto. Dado que Júpiter emite una enorme cantidad de energía, es lógico suponer que la genera desde su interior. ¿Qué descubrió Juno al respecto? Resultó que el núcleo de Júpiter no es en absoluto como lo imaginábamos. Es muy caliente, difuso, inestable y mucho más grande de lo que los científicos pensaban antes. Podría ser la mitad del planeta, lo que puede indicar algo relevante. Probablemente hace varios cientos de millones de años, Júpiter experimentó una colisión catastrófica que destruyó la estructura interna del gigante, y después de eso, el cuerpo celeste literalmente tuvo que reconstruirse pieza por pieza. Si la sonda logra medir la capa de hielo de Europa, eso ayudará mucho a la futura misión Europa Clipper, que despegó el 14 de octubre de 2024. El programa comenzará en primavera de 2030, pues los astrónomos aún analizan los datos de la sonda Juno. ¿Qué piensan ustedes que nos espera en el futuro? ¿Qué monstruos se esconden en la oscuridad de tinta del universo? Podremos ver a esos monstruos que podría convertirse en una mirilla en las gigantescas puertas del macrocosmos, a través de la cual al menos en un 1% penetremos en los secretos del universo. Las funciones de ese portal las asumió el Observatorio Orbital Europeo Euclides, con un telescopio a bordo. Esta fue la que en tiempo récord levantó el velo que por siglos nos impidió ver lo oculto en las profundidades de nuestro mundo global. La misión se lanzó en julio de 2023 desde Cabo Cañaveral y Euclides se dirigió al punto de Lagrange, donde ahora está establecido. Casi de inmediato tras iniciar operaciones, el observatorio espacial, nombrado por el matemático griego antiguo, mostró imágenes de asombrosa nitidez. Y aunque el objetivo principal de Euclides es la búsqueda de materia y energía oscura, así como la comprensión de su naturaleza y geometría, mediante la observación de la aceleración de la expansión del universo, el telescopio también vio millones de galaxias, incluidas aquellas que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. ¿Cuáles son los próximos planes ambiciosos del observatorio orbital? Su tarea es formar un gran atlas espacial y un mapa tridimensional que cubra 1/3 de todo el cielo observable para nosotros. Es una misión muy laboriosa, pero si a Euclides le sale bien, será un acontecimiento sin precedentes en la historia de la cosmonáutica. Como resultado, sabremos mucho más sobre cómo funcionan los mecanismos del universo de lo que sabemos hasta ahora. El Observatorio Orbital Euclides publicó un catálogo con más de 380,000 galaxias y cientos de lentes gravitacionales. Esto no es exclusivo, sino común en el universo.
¿Cómo fueron las primeras imágenes del telescopio? Estas son imágenes de nebulosas y galaxias conocidas. Lo sorprendente es que ningún instrumento óptico terrestre antes había logrado fotografías tan nítidas y detalladas. Ningún telescopio antes se había atrevido a mirar tan profundo en la oscuridad del vacío muerto como Euclid. De verdad, como le pongas nombre al barco, así navegará. Así que aquí tienen el top 5 exclusivo de las primeras imágenes enviadas por el telescopio. La nebulosa Cabeza de Caballo, la galaxia enana de Barnard NGC 6822, el cúmulo de galaxias de Perseo, el cúmulo globular NGC 6397 y la galaxia espiral IC 342. No necesitas ser astrónomo para ver lo obvio. Estas imágenes hacen parecer que las galaxias posaron para el telescopio en un estudio fotográfico. La calidad y el detalle son impresionantes. Después de que Euclid envió estas imágenes, quedó claro su potencial y su capacidad para crear el mayor mapa 3D del universo en toda la historia de la exploración espacial. Esto se puede juzgar al menos por la foto de la nebulosa Cabeza de Caballo, descubierta por primera vez en 1888 por William Fleming. Es notable que se está alejando gradualmente de nosotros y, con el tiempo, podría desaparecer por completo del horizonte terrestre. Esto vuelve esas fotos muy valiosas. Así que si comparamos las fotos de este objeto tomadas por Hubble y Euclides, la demostración del progreso en este campo se vuelve mucho más evidente. Aquí tienes fotos de la nebulosa tomadas con otros telescopios, incluido Hubble. La diferencia es clara. Por eso, casi todas las publicaciones y catálogos en línea están sustituyendo las fotos antiguas por las que envió Euclides. No podemos juzgar a los desarrolladores por esto. Por ejemplo, en la imagen de la galaxia IC 342, sin usar inteligencia artificial ni editores de fotos, se ven claramente los brazos espirales, como si este objeto estuviera donde está la Luna y no a 11 millones de años luz. ¿Por qué la imagen es tan detallada? Antes era muy difícil observar la galaxia porque se encuentra cerca del llamado ecuador galáctico o un sistema imaginario de coordenadas celestes. ¿Qué significa esto? En esta ubicación hay mucho polvo que absorbe la radiación de los objetos. De ahí las dificultades para las observaciones. El observatorio Euclides, con la cámara BIS y el telescopio CONEX de diseño especial, logró atravesar las densas capas de polvo cósmico y el tiempo. A bordo también están el fotómetro NAESP y el espectrómetro, lo que contribuye a obtener imágenes de mejor calidad. El significado científico de estos descubrimientos es difícil de sobreestimar, ya que en la región de la nebulosa suele ocurrir una activa formación estelar. La cabeza de ícono no es la excepción, y eso significa que ahora somos capaces de penetrar en la esencia misma del universo, acercándonos al crisol donde se forjan nuevas estrellas. ¿En qué más ha logrado destacarse el observatorio orbital? En mayo de 2024, Euclides envió nuevas imágenes a la Tierra. Gracias a esto pudimos observar con más detalle el grupo de galaxias dorado, la galaxia espiral NGC, 6744 los cúmulos, Abell 2390 y Abell 2764, así como examinar la región de formación estelar Messier 78. CIE, la Agencia Espacial Europea, con un entusiasmo evidente, hizo públicas estas imágenes comentando que las fotos de este telescopio son un verdadero triunfo de la ciencia, permitiendo a los científicos en el futuro buscar planetas errantes y utilizar activamente galaxias con lentes gravitacionales para estudiar la materia del universo, así como comprender mejor las leyes de la evolución de nuestro mundo. Pero eso no es lo más interesante y sorprendente que sucedió en marzo de 2025. En este periodo, el telescopio observó campos profundos del espacio y registró 26 millones de galaxias, las más lejanas a 10.5 mil millones de años luz. Para empezar, aclaremos la terminología. ¿Qué son los campos profundos? Son áreas relativamente pequeñas del cielo a las que Euclid prestó especial atención,
observándolas durante mucho tiempo. Como en el famoso meme, si miras mucho tiempo al abismo, el abismo empieza a mirarte a ti. Este método es ideal para mirar hacia el pasado muy lejano del universo, literalmente hasta sus mismos orígenes. Estos son los resultados visuales que pudo ver Euclides. Entre los objetivos del telescopio no está solo el cartografiar y generar imágenes. El observatorio orbital también está destinado a medir los parámetros cosmológicos de cada objeto. Sin embargo, lo más importante que los científicos planean descubrir con esta estación espacial es resolver el misterio de los fenómenos de la materia oscura y la energía oscura. Estos son los componentes más enigmáticos del universo, sobre los cuales hasta ahora solo se sabe teóricamente y de manera muy aproximada. Mientras tanto, son precisamente ellos los que influyen directamente en los principios fundamentales de la evolución del universo. ¿Qué es la energía oscura y la materia oscura? En palabras sencillas, el principal problema al estudiar estos componentes, que son clave en la cosmología moderna, es que no se pueden ver ni medir de ninguna manera, ya que no emiten ni reflejan luz. Al mismo tiempo, influyen directamente en la evolución y la estructura del universo. Por ejemplo, la materia oscura, ¿en qué consiste y cómo supimos que existe? La materia oscura se manifiesta a través de su influencia gravitacional, es decir, es la que mantiene unidas a las galaxias gracias a la gravedad. Esa es la base que lo sostiene todo. ¿Y qué es la energía oscura? Es una sustancia aún más misteriosa que, según se cree, acelera la expansión del universo y representa cerca del 68% de nuestro macrocosmos. ¿Por qué contribuye a la expansión? El asunto es que la energía oscura, hipotéticamente, posee una presión negativa, lo que provoca repulsión entre las moléculas y, en consecuencia, la expansión del espacio. Es decir, resulta que la energía oscura y la materia trabajan en conjunto, aunque tienen propiedades completamente opuestas. La primera repele las partículas y contribuye a la expansión del universo, mientras que la segunda, por el contrario, atrae, lo que permite formar cúmulos de galaxias y otras megaestructuras. Entonces, la misión del Observatorio Euclides consiste precisamente en investigar este asunto de manera más minuciosa. ¿Cómo sucederá esto? Primero, midiendo el corrimiento al rojo de galaxias y analizando sus características. Las lentes gravitacionales confirman indirectamente la existencia de materia oscura en el universo, como el fondo de microondas. Lo más importante es lo que vemos nosotros mismos. Las galaxias realmente no se desintegran y las estrellas en sus bordes se mueven más rápido, lo que indica la presencia de masa adicional que no corresponde a las observaciones visuales. Si no existiera la materia oscura, la telaraña cósmica compuesta por paredes, filamentos y vacíos sería imposible. Estas estructuras necesitan más masa para explicar su formación y estabilización en esas formas. Eso es precisamente lo que hace Euclides. ¿Existe alguna prueba concreta de la existencia de materia oscura proporcionada por un observatorio espacial? Sí, son imágenes de los cúmulos de galaxias Perseo y Abell 2390 con el efecto de lente gravitacional, lo cual en sí mismo es una prueba de ese hecho mencionado. La galaxia Abell 2390 se encuentra a una distancia de aproximadamente 2.7 mil millones de años luz de nosotros. La lente gravitacional crea formas distorsionadas al curvar el espacio-tiempo. Esto ayuda a ver objetos increíblemente lejanos con mayor claridad. Pero para que ese efecto se produzca en la práctica, la masa de los objetos mencionados no es suficiente. Evidentemente, hay una enorme cantidad de materia invisible y no contabilizada. Eso es la materia oscura. En el futuro, Euclid elaborará mapas de la distribución de la materia oscura basándose en la observación de millones de galaxias y descubrirá las leyes de existencia de este esqueleto invisible del universo, que actúa como un pegamento gravitacional que mantiene todo lo que vemos dentro de un marco estructural. ¿Euclid encontró pruebas de la energía oscura? El observatorio espacial está determinando los parámetros del corrimiento al rojo de miles de millones de galaxias, y el método de campos profundos mencionado antes es especialmente útil para esto. Así, el telescopio puede explorar distintos periodos de evolución de las galaxias, seguir su desarrollo y comprender cómo la energía y materia oscura
influyen en su formación y en principio en la estructura misma del universo. Los resultados y el objetivo de la misión del Observatorio Euclides son claros, pero ¿qué relevancia tienen sus descubrimientos presentes y futuros para la ciencia mundial? Lo esencial es revelar la naturaleza del universo, sus leyes y cómo funciona. El hallazgo de Euclides mejorará la comprensión del macrocosmos y la evolución de sus objetos. En cuanto a pronósticos más globales, investigaciones como estas estimulan a la ciencia astronómica a desarrollarse de manera más activa, especialmente en lo que respecta a herramientas y tecnologías, y lo más importante es la expansión del conocimiento de Euclides. Investigar estos fenómenos probablemente llevará a nuevos descubrimientos y a modificar seriamente las teorías cosmológicas actuales. Por eso, la misión del Observatorio Espacial Euclides no se puede sobreestimar. Es importante por defecto. Nuestros atentos espectadores pueden preguntar por qué gastar sumas fabulosas en el lanzamiento de un proyecto innovador. Si James Webb ya funciona exitosamente y nos da nuevos descubrimientos, tiene sentido. Dado que las tareas de estos telescopios son diferentes, James Webb está enfocado en investigar áreas más pequeñas del universo, mientras que Euclides observa fragmentos mucho más extensos. El observatorio espacial es un fenómeno revolucionario, similar al telescopio Gaia, que ha transformado gradualmente la comprensión de los astrónomos sobre las leyes de la Vía Láctea. El sistema solar poco a poco se está convirtiendo en un lugar bastante animado. La humanidad apenas se estaba recuperando de la repentina invasión del 3I Atlas cuando apareció un nuevo visitante, el 2025 Mi-1 Borisov. Pero, ¿es realmente un cometa? La misma pregunta surge al ver el 3I Atlas. Los telescopios lo muestran como una esfera difusa, sin cola. ¿No te parece extraño? Además, se comporta como un objeto artificial. Todo desde la aceleración hasta el escape controlado, como el de un transbordador, sugiere que nos visitó un extraterrestre de una civilización avanzada. El 2025 MB1 Borisov podría estar relacionado con el 3I Atlas. ¿Qué es lo que preocupa a los científicos del comportamiento del nuevo visitante? En primer lugar, el objeto se mueve a una velocidad muy alta. En segundo lugar, aunque preliminarmente el B1 se clasifica como un cometa, se parece mucho a algo extraño, como si fuera creado artificialmente. Gillerter registra emisiones anómalas de gases, incluido monóxido de carbono, y una enorme cantidad de polvo. En tercer lugar, y esto es lo más importante hasta ahora, B1 Borisov es el cuarto posible objeto interestelar que visita el sistema solar. Quizás te preguntes qué tiene de sorprendente si solo somos parte del baile universal y las rutas cósmicas pasan por nuestro sistema estelar. En la historia de la astronomía, los científicos solo han registrado 4 objetos interestelares y 2 fueron este año. No creemos que sea coincidencia. Las dudas sobre la naturaleza de ambos objetos interestelares no solo son nuestras ni de quienes tienen análisis básico. El profesor de Ciencias Naturales de la Universidad de Harvard, el astrofísico Abraham Avi Loeb, ha buscado alertar a la comunidad científica y al público sobre rarezas y anomalías de 3I Atlas y B1 desde la aparición de artefactos interestelares. Aún así, los científicos refutan hábilmente casi todas las suposiciones de Loeb hasta el final. Sin embargo, hay rarezas inexplicables. ¿Será que al fin hallamos una inteligencia extraterrestre? Primero recordemos qué representan ambos objetos en sus características físicas. 3I Atlas es un visitante interestelar descubierto el 1 de julio de 2025 por un telescopio chileno, de ahí su nombre. Se le clasifica como cometa, pero ¿y si fuera un visitante extraterrestre? Las emisiones de polvo, gas y la presencia de una coma ciertamente sugieren algo extraordinario. ¿Por qué lo clasificaron como objeto interestelar? Esto sucedió gracias a la trayectoria hiperbólica, que indica que una enorme roca alargada de varios kilómetros de diámetro vino del grueso disco galáctico. Algunos científicos creen que podría representar una amenaza para la Tierra. ¿Qué se puede decir sobre el cometa C 2025 BIMA-1 Borisov? El objeto se descubrió el 2 de noviembre de 2025 por el mismo astrónomo aficionado que halló 2I Borisov en 2019.
La clasificación de este cometa como objeto interestelar genera debates, pues su trayectoria es condicionalmente hiperbólica. Sin embargo, es muy posible que la visitante haya llegado desde la nube de Oort que se encuentra en el sistema solar. Si ese es el caso, aunque el cometa vino de lejos, está registrado en la región local, por lo que no puede considerarse interestelar. En general, los científicos aún no han determinado si este cometa tiene cola. Por ahora no se observa una cola brillante, pero los astrónomos esperan que aparezca cuando el objeto se acerque más al Sol. ¿Qué se puede decir sobre el acercamiento de B1 a la Tierra? A diferencia del objeto anterior, el cometa pasará a menos de una unidad astronómica, es decir, más cerca que el Sol. El acercamiento será el 25 de noviembre de 2025 y es totalmente seguro para la humanidad. Algunos consideran que los argumentos del profesor de Harvard, Avi Loeb, son especulativos y buscan atraer atención sobre un tema popular. Sin embargo, es imposible ignorar muchos hechos. Por ejemplo, en sus varias entrevistas y en artículos en la reconocida plataforma Medium, el astrofísico resalta propiedades de estos objetos que llevan a considerar la hipótesis tecnológica. Comencemos con 3I Atlas. Y la primera de sus rarezas es la aceleración no gravitacional. En palabras simples, el objeto vuela demasiado rápido y es absolutamente incomprensible qué lo acelera tanto. Normalmente, en los cometas, esta aceleración ocurre debido a chorros asimétricos de gas y polvo, como resultado de lo cual los cuerpos pierden una cantidad significativa de masa, hasta 5.000 millones de toneladas al mes. El 3I Atlas, según el telescopio James Webb, solo perdió 150 kilogramos durante la observación, y eso es 1000 veces menos de lo que se suponía para esa velocidad. En general, para alcanzar parámetros de velocidad similares, se necesitaría una nube de gas del tamaño de nuestra luna, pero los instrumentos no observan ninguna estructura de ese tipo. Avi Loeb estima un 40% de probabilidad de que el objeto sea de origen artificial y que su aceleración se debe a un motor. ¿Cuál es la segunda rareza de 3I Atlas que no se puede explicar con la ciencia tradicional? ¿Por qué Avi Loeb y otros astrofísicos dudan de que sea un cometa común y no un explorador extraterrestre? A pesar de que el objeto se acercó al Sol a 600 millones de kilómetros, todavía no tiene una cola definida. ¿Por qué lo llaman cometa? Es una bola de nieve con suciedad y hielo. Por eso, al sentir el calor de una estrella, estos objetos empiezan a evaporarse y expulsan gases y polvo. Por eso, a veces vemos esas espectaculares y brillantes colas de millones de kilómetros. Ese es el comportamiento típico del 99.9% de los cometas. Pero, ¿qué observamos con 3I Atlas? Los telescopios solo identifican una esfera luminosa borrosa sin una cola visible. ¿No es eso extraño? Quizá no hay cola porque el objeto tiene una coraza que lo protege del calor. En resumen, el visitante tiene origen artificial, sobre todo si consideramos los chorros directos y no dispersos, similares al escape controlado de un transbordador espacial. O2 alto sin motivo, composición con más níquel que hierro y que el objeto no se desintegró. Al estar en el perihelio, como el 90% de los cometas, el panorama es inusual e impactante. ¿Será que este caballo de Troya disfrazado de cometa es un saludo de otra civilización más avanzada? ¿Qué rarezas vio el astrofísico Avi Loeb al observar el vuelo del nuevo visitante interestelar C2025 B1 Borisov? Aquí los científicos sitúan el objeto en el nivel más bajo de probabilidad sobre su origen tecnológico. Sin embargo, es imposible ignorar la excentricidad de este cometa. Otra rareza es la ausencia de cola, que los astrónomos aún esperan observar. El hallazgo del objeto coincidió con la llegada de 3I Atlas al perihelio, lo que generó nuevas hipótesis. Una sugiere que B1 podría ser una sonda de reconocimiento enviada desde 3I Atlas por la conexión entre ambos objetos. Aunque parezca absurdo, es imposible ignorar la coincidencia, sobre todo tras el contacto más cercano de B1 con la Tierra. Pero ¿cuál es el argumento principal que indica la naturaleza artificial de 3I Atlas? Sin duda, la señal de radio registrada provino de este objeto. En septiembre de 2025, observatorios terrestres monitorean por radio el artefacto de origen y propósito desconocido.
Por cierto, Avi Loeb desde el inicio sugirió escanear cuidadosamente el objeto, pues su trayectoria coincide con la dirección de la famosa señal WOW de 1977. Y así, el 14 de noviembre de 2025, los observatorios realmente registraron una señal de banda estrecha en una frecuencia cercana a la línea de hidrógeno, que es utilizada por la red en la búsqueda de inteligencia extraterrestre y comunicación interestelar. ¿Por qué las señales de banda estrecha? El ruido de banda ancha normalmente solo se detecta en las estrellas. ¿Por qué oímos este sonido si la señal de radio solo se detecta con equipos muy sensibles? ¿Escuchaste un fragmento creado con ondas de radio, gráficos de temperatura y cálculos precisos? Los especialistas de la NASA consideran esta señal como prueba tecnológica del 3I Atlas. Categóricamente no. No encuentran anomalías en el espectro de la señal que indiquen su origen artificial o codificación. Por eso los científicos de la conocida agencia espacial mantienen su postura. Todo lo que observamos es química cometaria estándar. ¿Y a quién debemos creerle? La prueba irrefutable serían las imágenes en alta resolución de la cámara IRISE, instalada en la nave orbital que rodea Marte. Las fotos se tomaron el 2 de octubre cuando la distancia entre el planeta rojo y 3I Atlas era de millones de kilómetros. En este caso, según los cálculos, estos son los valores mínimos posibles. Comparemos en la foto. Es cierto que son tan estrechamente dirigidos y no en forma de abanico como en todas las cometas cuyo tamaño del núcleo es exacto. En cualquier caso, hay que observar y no adivinar cómo recomienda Avi Loeb. ¿Y si se trata del famoso Black Swan, el cisne negro? ¿Cuál es el significado de este concepto en el contexto de la aparición de extraños visitantes interestelares en el sistema solar? Durante siglos se creyó que no había cisnes negros, hasta que exploradores los hallaron en Australia en 1697, pues esto destruyó creencias de siglos y cambió la biología como ciencia. Desde entonces, cisne negro se refiere a un evento muy raro con consecuencias inesperadas, amplias y no siempre favorables. Quizá la llegada de 3I Atlas y el segundo cometa Borisov transforme nuestra civilización, afectando economía, política, ciencia y la vida de miles de millones. ¿El mundo ya no será igual? Por el momento, basándonos en la información científica disponible y en la opinión de los especialistas de la NASA, las probabilidades de que el objeto 3I Atlas sea artificial son extremadamente bajas. ¿En qué se basan los críticos del Loeb, astrofísico de Harvard? En primer lugar, señalan la ausencia de maniobras de este objeto y el origen natural de las señales de radio. Si las imágenes de la nave orbital marciana muestran una coma en forma de abanico en el 3I Atlas, casi no habrá posibilidades de que el objeto sea artificial. Y si resulta ser una sonda extraterrestre, ¿cuáles serían sus objetivos? Es probable que los partidarios de la teoría de la sonda, tras la aparición del Bruno Borisov, discutan seriamente enviar drones cerca de la Tierra para observar la actividad humana. ¿Y si es un caballo de Troya? Quizá el objeto es una amenaza oculta que maniobra cerca de la Tierra, haciéndose pasar por cometa y planeando un ataque sorpresa. Sin embargo, por ahora nadie sabe nada con certeza, así que todas las suposiciones sobre un origen tecnológico son pura especulación. Por el momento observamos que ambos objetos realmente no representan ninguna amenaza para los habitantes de la Tierra y pronto planean abandonar los límites del sistema solar. Miras al cielo y ves un objeto que se mueve a una velocidad anómala. ¿Qué pensarías de él? Opciones de respuesta: A es un meteorito, B es un satélite, C es un ovni. Este video está destinado a todas las categorías de encuestados, porque presenta pruebas que no se pueden ignorar. Y aquellos que eligieron la tercera opción de respuesta tendrán el privilegio de alegrarse una vez más. ¿Qué opinan de las historias sobre los cohetes fantasma registrados en el cielo escandinavo en 1946 que no coincidían en absoluto con la actividad de las lluvias de meteoros y la observación de objetos no identificados por la tripulación del vuelo 105 sobre el Océano Pacífico en 1947 y el primer vuelo grabado en video de un artefacto extraño sobre la ciudad de Great Falls, documentado por un entrenador local de béisbol? La historia de la observación de fenómenos aéreos no identificados, UAP o OVNI, tiene miles de años,
desde la época del Antiguo Egipto y el Sacro Imperio Romano. En el siglo XX, con nuevas tecnologías para registrar anomalías, aumentaron considerablemente los avistamientos de ovnis. Sin embargo, la mayoría de los casos se explicaban ya sea por fenómenos naturales, errores de observación o acciones militares. Pero existe un 10% de incidentes que no se pueden explicar ni siquiera con investigaciones exhaustivas. De ellos vamos a hablar. Entonces, ¿qué nos oculta el Pentágono y por qué él? Curiosamente, la mayoría de esos casos inexplicables son reportados por militares o civiles de Estados Unidos. Entonces, el lugar de los hechos cerca del Monte Rainier. La época, junio de 1947, ¿quién y qué fue lo que se observó entonces en el cielo estadounidense? El piloto privado Kenneth Arnold, al volar cerca de la mencionada montaña, de repente vio 9 objetos con forma de disco que volaban a una velocidad increíble para mediados del siglo XX, aproximadamente 1900 kilómetros por hora. En esa época no existía ninguna aeronave capaz de desplazarse tan rápido. Kenneth Arnold llamó a estos objetos platos que saltaban sobre el agua, y desde entonces la expresión adquirió un significado estable. En el habla popular, los ovnis aún se llaman platillos voladores. Como ciudadano respetuoso de la ley, el piloto informó el incidente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Al no poder explicarlo, lo incluyeron en el proyecto Blue Book. De 12,000 casos, 701 no tuvieron explicación razonable. Saben que en esta historia se considera una desventaja significativa que el piloto no haya fotografiado los objetos, aunque hizo muchos bocetos. ¿Qué saben sobre el legendario incidente de Roswell? Es otra evidencia del descubrimiento de objetos voladores no identificados. El evento más famoso y polémico, clave en la historia de la ufología, sucedió en 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Este incidente inspiró la teoría del Área 51, impulsó la serie Los Expedientes Secretos X y originó el Museo Internacional de OVNIs en Roswell. ¿Qué pasó ese día de verano? El granjero William Brazier encontró en su rancho restos metálicos hechos de materiales parecidos al papel aluminio, pero que no se rompían ni se quemaban. Cuando el hombre avisó al jefe local y este a los militares de la base cercana, los restos fueron confiscados al día siguiente, aparentemente con prisa. Walter Hood, oficial de la base militar, informó en un comunicado que el ejército de Estados Unidos capturó un disco volador. Un par de horas después, la declaración fue desmentida por el propio general Roger Ramey, pero ya era imposible detener el flujo de información. Según datos oficiales, eran restos de una sonda. También se mencionaron teorías de que eran del oeste y estaban destinados a monitorear pruebas nucleares realizadas en la URSS. Hasta ahora la situación no se ha aclarado por completo, pero eso ya es cosa del pasado. ¿Y cómo está la situación con la detección de ovnis ahora, considerando las mayores capacidades para registrar incidentes? El siglo XXI sorprende aún más a los aficionados a la ufología. Y de nuevo, en este contexto, a menudo aparecen pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2022 las cámaras de un dron MQ-9 que monitoreaba uno de los objetos en Medio Oriente captaron algo inexplicable. Juzguen ustedes mismos qué creen que es esto. El operador del dron, asombrado, ignoró sus deberes y en vez de vigilar el objeto asignado, empezó a seguir este artefacto parecido a una esfera metálica que volaba a gran velocidad y desaparecía periódicamente del campo de visión debido al efecto de paralaje. Esto se grabó un año antes del incidente en el oeste de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Carl? ¿Qué podemos hacer? En la era del progreso tecnológico es difícil ignorar los hechos. Entonces compartimos el espacio aéreo terrestre con otros. Si aún no están convencidos, vean las imágenes grabadas desde el destructor estadounidense Russell. ¿Qué creen ustedes que es este extraño triángulo deslumbrante? Tras analizar el material, los científicos escépticos concluyeron que se trata de un efecto óptico, aunque algunos empleados del Pentágono consideran que el objeto parece un dirigible metálico. ¿Quieren ver la fotografía más clara de un ovni jamás tomada durante todo el tiempo de observaciones? Aquí está.
es esta. El platillo volador captado en el estado de Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Passaic, fue fotografiado por Jorge Stock el 31 de julio de 1952. En ese momento, los escépticos criticaron la foto y la llamaron un sombrero de dama para el sol. ¿Recuerdan las famosas grabaciones en video del Pentágono de las que hablamos en uno de los videos anteriores? Ahora se las mostraremos de nuevo. Y también nos preguntamos, ¿por qué los materiales grabados entre 2004 y 2015 se publicaron hasta ahora? Quizá esto sea solo la punta del iceberg y ya no tenga sentido ocultar los hechos que se han acumulado. En cualquier caso, observen con atención estos videos grabados desde el portaaviones Theodore Roosevelt y saquen sus propias conclusiones. Los objetos que ven se llamaron Tic Tacs porque cambiaban su trayectoria y velocidad muy rápido. Pero no importa cuántos videos, fotos o incidentes analicemos, hasta ahora la pregunta de quién domina nuestro cielo sigue sin respuesta. ¿A quién vio por sus binoculares un grupo de civiles y científicos en mayo de 1949 cuando simplemente decidieron ir a pescar? ¿Qué hacía en ese lugar un objeto de 20 metros de diámetro suspendido a una altura de 1,5 kilómetros sobre la Tierra? Si todo esto es solo invención e imaginación, entonces ¿por qué? El 26 de julio de 2023 se organizaron audiencias en el Congreso de Estados Unidos dedicadas a los ovnis. Entonces, resulta que sí había algo de qué hablar. Parte del evento se dedicó a los informes del Pentágono, de los cuales mostramos algunos videos. Por cierto, esta es la primera audiencia oficial en el Congreso dedicada a un tema tan polémico. Las organizaron los congresistas Nancy Mace y Tim Burchett. Creo que esto pasó por la presión social y porque los oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya no querían callar sobre lo que vieron en su servicio. La figura central de la audiencia fue David Grush, empleado de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y exoficial de la Fuerza Aérea. Quienes testificaron: David Fravor, almirante retirado de la Marina de EU, y Ryan Graves, piloto militar. Todos ellos presenciaron personalmente los Tic Tacs y otros incidentes registrados durante los ejercicios. Grush decía que en sitios de accidentes de ovnis solían hallarse biotecnologías, es decir, restos de extraterrestres, además de los de sus vehículos. Fravor detalló el incidente de los Tic Tacs de 2004. Según él, eran objetos ovalados de unos 12 metros de largo que no tenían motores visibles, pero maniobraban con una aceleración monstruosa, imposible para las tecnologías actuales. Esto quedó registrado en video. ¿Qué conclusiones se sacaron? Tras amplias discusiones en el Congreso, Tim Burchett afirmó, y la mayoría estuvo de acuerdo, que el Pentágono oculta información sobre ovnis desde 1947 y brinda leyendas convenientes al público. Las luces de Lubbock, fotografiadas por un estudiante del Instituto Tecnológico de Texas en 1951, y las fotos de ovnis en McMinnville, Oregón, y objetos parecidos a personas con mochilas propulsoras, volando a una altura increíble a la que ni siquiera llegan los drones. Todo esto no es una mistificación ni una falsificación, al igual que lo que vieron 10,000 espectadores en el estadio de fútbol en Florencia en 1954, quienes observaron toda una flotilla de ovnis que de repente se detuvo sobre el campo de fútbol. La invasión de Washington y el incidente del Aeropuerto Nacional en julio de 1952 tampoco parecen falsificaciones. Aquí hay una foto de archivo de ovnis de ese tiempo, sin mencionar la mundialmente famosa batalla por Los Ángeles, que casi coincidió con el ataque traicionero de la flota imperial japonesa a Pearl Harbor. La noche del 25 de febrero de 1942, la artillería costera de Los Ángeles disparó durante una hora proyectiles antiaéreos al aire a objetivos que luego desaparecieron o, según algunos contemporáneos, fue una falsa alarma en medio de la histeria militar. Parece que algo actúa ahora, con objetivos incomprensibles. Tal vez sean personas del futuro observando a sus antepasados desprevenidos. ¿No les recuerda todo esto a una especie de simulación o a un juego de computadora multicomponente a escala universal? Deténganse un segundo, miren a su alrededor y respondan a la pregunta: ¿lo que los rodea es realidad o ilusión?
pongan atención, quizá no es por ojos cansados, sino porque realmente hay píxeles cargándose cerca. Pitágoras, Platón y Aristóteles pensaban que solo las ideas y los números son reales. Lo demás son sombras ilusorias. El avance de tecnologías digitales confirma cada vez más estas hipótesis. Entonces, ¿es cierto que vivimos en una simulación por computadora? ¿Y cómo se relaciona esto con Alberto Einstein y la ley de incertidumbre de Heisenberg? Antes de responder a estas y otras preguntas, vale la pena señalar que, si esta afirmación es cierta, este descubrimiento podría superar en importancia incluso al sistema heliocéntrico de Copérnico. ¿Qué teorías modernas consideran nuestra realidad como una simulación? ¿Cuál es el significado de la incertidumbre cuántica? ¿Y podría la vida realmente ser una matriz? El filósofo sueco Nick Bostrom, profesor en Oxford y director del Instituto para el Futuro de la Humanidad, es un defensor activo de la hipótesis de la simulación. Es conocido por sus reflexiones sobre el transhumanismo, como la clonación criónica y transferencia de conciencia digital. Elon Musk, actual partidario de la hipótesis de la matriz, coincide totalmente con Bostrom. Él ha admitido varias veces que sería feliz si esto fuera verdad. Si viste Matrix de 1999, ya sabes de qué trata. Si juegas GTA San Andreas u otros juegos realistas, aún más. Por ejemplo, el protagonista del juego camina por la avenida interactuando con otros personajes, usando armas y vehículos. En la calle paralela no hay nada, aunque el protagonista cree que también hay mucha vida. Esto dura hasta que el personaje mencionado aparece en esa ubicación. En ese momento, todo a su alrededor cobra vida, y el lugar del que acaba de irse se convierte en un vacío digital. Este principio es la base de cualquier videojuego, ya sea shooters, estrategias o mundo abierto. Como en la hipótesis de la matriz, la realidad depende totalmente del observador. ¿Hay pruebas científicas de esta teoría o solo son fantasías? Las respuestas están en los laberintos de la física cuántica, cuyos enredos confunden hasta a los científicos más experimentados. Para esto recurramos a un ejemplo ampliamente conocido y más comprensible, demostrado a través del experimento de Thomas Young, realizado por primera vez a principios del siglo XIX. Esto ocurrió mucho antes de la mecánica cuántica y su dualidad onda-corpúsculo. ¿En qué consistía el experimento? Se hacían pasar fotones por dos rendijas y en la pared surgía un patrón de difracción que muestra la naturaleza ondulatoria de la luz. Esto es comparable a pelotas de tenis y olas del mar. Al pasar por las rendijas, las primeras dejan dos franjas claras en la pared como partículas, y las segundas muestran rastros de interferencia de las olas. Parece lógico, la naturaleza ondulatoria de la luz está comprobada, pero ¿dónde está el truco? Aquí está el truco. En cuanto se instalaban detectores cerca de las rendijas, imaginando observadores, los fotones inmediatamente empezaban a mostrar características de partículas. Se realizaron experimentos similares con electrones, neutrones y protones, pero el resultado seguía siendo el mismo. Toda la materia del universo tiene naturaleza corpuscular y ondulatoria, y sus características dependen del observador, como en los mundos de computadora. Aquí tienes otro ejemplo claro. ¿Sabes algo sobre el fenómeno del entrelazamiento cuántico? Significa que un electrón se ubica lejos de otro y, sin un observador externo, ambos están en superposición, es decir, tienen al mismo tiempo ambas características clave. Pero en cuanto el primer electrón del par entrelazado, bajo la atenta mirada de un observador, comienza a girar, digamos, hacia la derecha, el segundo inmediatamente empieza a girar en la dirección opuesta. Esto sucede incluso si un electrón se deja en la Tierra y el otro se coloca en Neptuno o en el supuesto punto de singularidad del Big Bang. La información entre objetos se transmite instantáneamente, mucho más rápido que la luz. ¿Pero algo puede ir más rápido? Esto contradice todas las leyes conocidas. Sin embargo, Albert Einstein no lo veía extraño. Él creía que cuando el átomo de algún elemento emite dos electrones ya contienen información sobre sus futuros espines o rotaciones. Años después, John Bell demostró que las características de los electrones son totalmente aleatorias y dependen del observador. ¿Qué conclusiones surgen de la hipótesis de la matriz según la información obtenida? Se sugieren solas. En la realidad física muchas cosas parecen imposibles, pero en una simulación por computadora todo es posible.
El procesador controla el comportamiento y las características de todos los píxeles, sin importar la distancia a la que se encuentren, y para esto no necesita tiempo, todo sucede instantáneamente. ¿Qué es esto si no es una matriz? La hipótesis de la simulación por computadora concilia la física clásica y cuántica, evitando paradojas. Todo es lógico y ordenado. La indefinición de las características de los electrones y la superposición podrían ser intencionales para ahorrar recursos, ya que incluso las computadoras más potentes son limitadas. Claro, al ver la historia de la cibernética, es evidente cómo mejoran rápido nuestras máquinas inteligentes. Pero en la escala universal todo tiene límites. Así se eligió la opción más simple basada en el efecto del observador. El cálculo de las características, sobre todo de objetos pequeños, solo se hace cuando alguien se interesa por ello. Compáralo con cómo en los videojuegos se renderizan detalles menores al final, cuando el concepto general ya está claro, pero faltan matices. La humanidad ya puede crear mundos virtuales muy parecidos a la realidad, y después todo será aún más natural y, quién sabe, tal vez lleguemos a vivir en una simulación. Quizá la humanidad participe ahora en el proyecto de alguien más sin saberlo. El futurólogo Medvedev, al discutir en su artículo las audaces suposiciones de Nick Bostrom, menciona términos relacionados con la hipótesis de la matriz como la metaverso, que incluye tanto mundos reales como computarizados. Por cierto, el propio Bostrom consideraba no solo la simulación realizada con supercomputadoras, sino también aquella que fue demostrada en la trilogía de Matrix, es decir, una realidad artificial generada durante el sueño. ¿Qué conclusiones se pueden sacar después de analizar la información expuesta anteriormente? No se descarta que en este momento estemos participando en un proyecto virtual global, mejorando nuestras habilidades cada día, tratando de recolectar la mayor cantidad de recompensas posible y obtener un logro por completar una misión. Muchos dirán que eso es impensable, pero quizás se equivoquen. Una célula cerebral también es un objeto físico con características propias. Al entender cómo funciona, podremos crear versiones electrónicas de personalidades únicas y cargarlas en medios digitales. Esas personas podrán vivir en réplicas de ciudades reales. Nadie ha intentado refutar la influencia del observador sobre los objetos. El intento más significativo de hacer esto fue realizado por Werner Karl Heisenberg en 1927. Afirmaba que un electrón puede pasar de onda a partícula al interactuar con un fotón de luz. Esta manipulación influye en el electrón, no el observador. El científico pensaba que solo se puede conocer una característica de la partícula, como el impulso o su ubicación, porque no es posible medir con igual precisión sus coordenadas y velocidad. Este importante hallazgo es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aunque parece refutar la hipótesis de la matriz, en realidad no la contradice. Si suponemos que existen muchos universos paralelos, entonces en cada una de esas versiones habrá parámetros propios de los objetos cuánticos, relevantes para los observadores específicos. Así, todo concuerda. No se sabe qué teoría es correcta. La idea de que formamos parte de un proyecto virtual global inquieta tanto a investigadores como a la gente común. Quizá en unas décadas, frente a la nueva realidad, las ideas tradicionales del mundo parecerán un mapa primitivo de Ptolomeo. En comparación con un GPS, mientras esos tiempos no lleguen, ganen experiencia y desarrollen su mente con el canal Hubble. ¿Quién sabe cuán equivocadas serían nuestras ideas del espacio cercano sin estos incansables trabajadores? Por eso, en respeto a sus méritos, no olviden dar like, suscribirse y compartir el video con sus amigos. Aún hay muchos episodios nuevos e interesantes por venir. La continuación.